Presta mucha atención porque el precio de Bitcoin estamos viendo cómo no ha sido capaz de continuar con esta tendencia alcista. ¿Será que Bitcoin va por fin a iniciar una corrección mayor? Además de eso, en este vídeo también vamos a estar comentando unas cuantas noticias. Tenemos a Bitcoin escalando niveles en Top Market Cap, la comunidad de criptomonedas tiene esperanzas en el nuevo líder del Senado, hemos observado también flujos de salida de los mineros de Bitcoin, tenemos también noticias interesantes desde Uruguay y su banco central. Bitso ha habilitado transacciones con Lightning Network. Vamos a ver también qué es lo que están haciendo los inversores institucionales, aquellos inversores con más capital para invertir. Vamos a ver quién puede llegar a ser el próximo fiscal general de Estados Unidos, ya que parece tener cierta relación con Bitcoin. Y además vamos a estar comentando también este proyecto de ley que han presentado en Pensilvania. Comenzamos entonces revisando la situación del precio de Bitcoin. Como estaba comentando en vídeos anteriores, habíamos establecido esta estructura operativa y como veis en el último día lo que habíamos visto era una ruptura de esta zona de resistencia, esta zona de ventas que teníamos en torno a los 89.985. Tras esta ruptura veíamos cómo el precio de Bitcoin frenaba el movimiento alcista sobre estos 93.418 y teníamos un reingreso parcial en la estructura. El precio volvía a intentar visitar esta zona operativa dentro de la estructura, pero parecía que algunas compras entraban intentando expulsar al precio e intentando continuar con esa tendencia. Pero ojo, porque después de estos intentos han fracasado. La señal más clara que hemos visto en estas últimas horas, que nos estaba demostrando que los vendedores tenían el control sobre el precio, fue esta vela que estáis viendo por aquí. Fue una vela, como veis, con un cuerpo bastante amplio, rompiendo de forma agresiva la resistencia y además acompañada de grande volumen. Por lo tanto, entendemos que sobre esta vela de aquí hemos visto mucha presión vendedora. Han estado vendiendo Bitcoin de forma muy agresiva y esto hacía que además rechazásemos esta zona operativa. Por lo tanto, el precio vuelve a reingresar en la estructura y esto debemos de considerarlo muestras de debilidad en el precio de Bitcoin en estas últimas horas. Además, veíamos cómo el precio de Bitcoin volvía a visitar esta zona del VWAP semanal. Recordemos que esta zona operativa que teníamos por aquí en el VWAP había sido una zona de compras interesante para el precio de Bitcoin, sobre todo porque habíamos visto hasta en 2 ocasiones cómo el precio tenía compras sobre estos niveles. Y en este caso, aunque de primeras hemos vuelto a ver esa presión compradora, tras un pequeño rebote alcista y volver a visitar esta zona de resistencia, finalmente, como podéis observar, el precio termina rompiendo esta zona operativa. Ha roto este soporte que teníamos en el corto plazo y en estas últimas horas, como veis, además está intentando consolidar este soporte como una resistencia, ya que como veis el precio no es capaz de volver a ponerse por encima de esta zona operativa. Seguimos viendo pequeña presión vendedora en estas últimas horas, pero cuidado porque también estamos viendo algunas compras sobre esta zona operativa. Podríamos ver en el muy corto plazo cómo quizás el precio intente lateralizar dentro de la estructura, pero desarrollando una estructura de un time frame más bajo. Debemos de estar muy pendientes de esto porque si vemos que el precio de Bitcoin continúa lateralizando dentro de la estructura, esto también son señales de debilidad, señales bajistas. Y el próximo objetivo del precio podría ser visitar la siguiente zona de soporte y el siguiente soporte estaría en los 85.160. Cuidado porque si alcanzamos esta zona operativa ya estaríamos teniendo varias señales importantes. Lo primero, que haya limpiado la liquidez encima de estos máximos con este movimiento alcista, que haya reingresado en la estructura y que también haya alcanzado la zona del soporte. Todo esto son señales bajistas y a partir de aquí ya tendríamos que empezar a favorecer esa potencial continuación bajista. Lo único que haría que pudiésemos cambiar esos setups sería que el precio rechazase otra vez esta zona y que volviese a romper esta resistencia, pero luego tendríamos que ver que consolide esta resistencia como un soporte.
En esta situación sí que estaríamos entendiendo esto como un cambio de contexto, pero de primeras lo que hemos estado viendo en estos últimos movimientos han sido muestras de debilidad. Y eso, como os digo, podría hacer que el precio continuase con este movimiento bajista. Incluso si llegamos a ver ruptura de esta zona de soporte, este movimiento bajista podría continuar hasta niveles operativos más bajos. ¿Qué objetivo podría llegar a tener incluso? Pues tengo dos en mente que os podría comentar. El primero sería el VWAP mensual, que actualmente está en torno a los 80.865, y luego tenemos esta otra zona donde tendríamos aquí una tendencia con un poquito de inclinación alcista sobre los 77.505. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo para hacer mis análisis. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Veíamos algo muy interesante en estas últimas horas. Como veis, los bots de alta frecuencia se han activado y han comenzado a mostrar en el indicador de tendencia bajista con un nivel -2, lo que nos demuestra un nivel medio de tendencia bajista. Pero lo importante es que este nivel -2 pasó a ser un poquito después un nivel -3, lo que demuestra tendencia bajista con más agresividad. Como veis, esta tendencia ha continuado y aunque en parte frenaron esos bots, luego veíamos cómo se volvía a activar la tendencia bajista y de momento seguimos viendo un nivel -3 en el gráfico. Lo que nos podría indicar esto es que el precio está buscando liquidaciones y que por lo tanto un potencial objetivo para el corto plazo podría ser esta zona de los 85.044, que es la siguiente zona operativa donde estamos viendo muchas liquidaciones en el precio de Bitcoin. Por parte de los shorts no vemos tanta liquidez. Es cierto que tenemos algunos niveles como estos 93.930 o estos 95.585 donde hay un poco de liquidez, pero como veis no es comparable a la liquidez que estábamos viendo en esta otra zona operativa. Y de hecho, si seguimos bajando también vemos niveles similares a los que veíamos en zona de shorts, por ejemplo hasta los 84.170 o en torno a esos 83.600. Si nos centramos solo en la liquidez de 100x, ahora mismo no veo ningún nivel destacable. Lo único que había era esta zona de aquí y este poquito que han limpiado hace poco, así que de momento no hay nada que comentar. Por otro lado, liquidez de 50x sí que tenemos algo interesante, porque tenemos aquí en estos 86.095 y sobre todo vemos muchas liquidaciones en estos 85.015. También, si os fijáis, aquí tendríamos un poquito en los 82.355 aproximadamente. Muy atentos a esto que estamos viendo porque respecto a la liquidez de 25x tenemos una zona operativa muy importante. Vemos que a partir de los 85.130 hasta los 84.165 tenemos mucha liquidez en zona de longs. Y respecto a la liquidez de 10x también tenemos varias zonas operativas destacables, aunque en este caso parece que cerca del precio lo que más podría haber son shorts, pero bueno, igualmente no están tampoco tan cerca. Como veis tenemos cierta distancia hasta las liquidaciones. En zona de shorts vemos en los 95.380, 96.245 y en torno a estos 97.285. Y luego en zona de longs tenemos desde los 81.015 hasta los 80.105 aproximadamente, con un poquito más en estos 79.660. En Bookmap estoy viendo cosas bastante importantes. Lo más destacable así de primeras es que estamos viendo muchísimas órdenes de venta sobre los 100.000, ese objetivo tan importante que tenemos todos en mente y que nos hemos quedado muy cerca de alcanzarlo. Pero es que, como veis, también tenemos ventas importantes en los 95.000. Tenemos también recientemente, después de este pequeño intento alcista que os comentaba que había rechazado el precio, pues vemos cómo iba entrando volumen de ventas intentando frenar ese movimiento alcista sobre los 93.000. Y luego estábamos viendo también por aquí algunas órdenes de compra en los 85.000.
Atentos porque puede ser que estas órdenes de compra consigan frenar en parte este movimiento bajista que estamos viendo y que a partir de ahí o bien que se detenga la tendencia o bien que tengamos un rebote alcista. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher también estamos viendo mucha liquidez en zona de longs. Atentos porque estos podrían ser objetivos para en el caso de que viésemos el inicio de un movimiento bajista. Estas podrían ser las zonas operativas que el precio podría visitar, así que podrían ser objetivos interesantes. Tenemos por aquí los 79.845 y también tenemos estos 76.890. Vemos un poquito más en los 75.200, pero aquí ya como veis pues no hay tanto si lo comparamos con estos dos. En los CVDs veo algo también importante y es que veo ventas constantes de spot desde diferentes exchanges. Tenemos sobre todo ventas importantes desde Coinbase, que ya comentábamos en el vídeo de ayer. Hoy teníamos también algunas ventas desde Binance, incluso diría que en parte liderando el mercado o el movimiento bajista. Desde Kraken también ventas importantes, aunque luego en parte se recuperaban gracias a algunas compras, y ventas agresivas también desde Bitget y desde Bybit un poquito después. Aunque como veis Bybit, después de las compras que hubo, terminó teniendo un balance positivo a pesar de esas ventas. En los mapas de corto plazo tenemos aquí esta zona de liquidaciones importante, en zona de shorts en este caso, desde los 90.980 hasta los 91.412, con un poquito más en estos 91.589. Y en los mapas de high leverage también tenemos liquidez en zona de shorts. Podríamos decir que desde los 90.730 hasta los 90.920 y un poquito en torno a los 91.150. Y ahora vamos a estar comentando algunas noticias. Bitcoin ha alcanzado un hito significativo al superar la capitalización de mercado de Saudi Aramco, la principal empresa petrolera mundial. Este crecimiento también ha acercado a Bitcoin a grandes tecnológicas como Google, que ocupa el sexto lugar con una capitalización de 2,2 billones de dólares. Entre los primeros puestos, el oro se mantiene como el activo líder con 17,1 billones de dólares, seguidos por gigantes como Nvidia, Apple, Microsoft y Amazon. Además, Ethereum ha mostrado un comportamiento similar, alcanzando una capitalización que le permitió superar a Bank of America y a empresas como Netflix o Johnson & Johnson. Actualmente el mercado de criptomonedas en su conjunto cuenta con una capitalización cercana a los 3,02 billones de dólares, posicionándose a nivel macroeconómico entre las economías más grandes del mundo. El senador republicano John Thune ha sido elegido como nuevo líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, tras vencer al senador Rick Scott, en una contienda relevante para el sector cripto. Este cambio en el liderazgo despierta esperanzas entre la comunidad de criptomonedas, que busca claridad regulatoria y políticas favorables en el país. Thune ha apoyado previamente la expansión de la jurisdicción de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en el ámbito cripto, promoviendo un enfoque menos restrictivo que el de la Comisión de Valores. En 2022 copatrocinó la Ley de Protección del Consumidor de Productos Digitales, que buscaba regular criptomonedas como Bitcoin y Ether a través de la CFTC, lo que fue visto como un avance hacia una regulación más clara y accesible. Además, Thune votó para derogar una norma de la SEC que obligaba a los custodios cripto a registrar los activos de clientes como pasivos, lo cual había sido criticado por el sector. La comunidad cripto espera que tanto él como el equipo que están en torno a él logren avanzar hacia una regulación favorable que impulse el crecimiento de la industria de criptomonedas en Estados Unidos. El 12 de noviembre, Bitcoin superó los $88.000, generando un flujo de salida de 25.367 Bitcoins, valorado en aproximadamente 2,2 mil millones de dólares,
desde las carteras de los mineros, según CryptoQuant. Este movimiento suele asociarse con la estrategia de los mineros de obtener beneficios cuando el mercado se encuentra al alza, especialmente en previsión del próximo halving de Bitcoin, que reducirá las recompensas de minería. Los analistas señalan que este tipo de flujos no necesariamente implica ventas, pues los mineros también mueven fondos a otras billeteras por razones internas o estratégicas. Además, noviembre ha sido históricamente un mes de altos rendimientos para Bitcoin, y los expertos de BitGet Research estiman que el precio de Bitcoin podría alcanzar los $100.000 antes de finalizar el mes. El Banco Central de Uruguay y representantes de la Alianza Fintech Iberoamericana han sostenido una reunión para explorar estrategias que faciliten la inclusión financiera a través de la tecnología. Durante el encuentro, el presidente del BCU enfatizó la relevancia de integrar las fintechs en el sistema financiero, describiéndolas como un pilar fundamental en la modernización y accesibilidad de servicios financieros. Bitso, uno de los principales exchanges de criptomonedas en América Latina, ha activado la función de envío y recepción de Bitcoin mediante Lightning Network para sus más de 8 millones de usuarios. La gerente de producto de Bitso explicó que el proceso de uso es simple e instantáneo y esperan que los clientes adopten esta opción debido a sus bajos costes. Esta herramienta responde a una demanda de la comunidad, quienes ahora pueden intercambiar Bitcoin por monedas locales o retirarlo rápidamente gracias a la gran velocidad de Lightning Network. Una encuesta reciente realizada por el criptobanco suizo Signum revela un aumento en la confianza de los inversores institucionales hacia criptomonedas, con el 57% de los 400 encuestados planeando incrementar sus asignaciones en este sector en los próximos 6 meses. La claridad regulatoria y la aprobación de producto como los ETFs de Bitcoin al contado han sido factores clave en esta tendencia. La encuesta destaca que, aunque el 44% prefiere invertir en un solo token como Bitcoin, el 40% opta por estrategias de inversión gestionadas activamente. La demanda de información y transparencia en el ecosistema cripto también se hace evidente, ya que el 81% de los encuestados considera que una mejor comprensión del mercado impulsaría aún más su interés en las criptomonedas. El presidente electo Donald Trump ha nominado a Matt Gaetz como nuevo fiscal general de Estados Unidos. Atentos porque Gaetz es un ferviente defensor de Bitcoin. Renunció a su puesto en el Congreso tras el anuncio. Esta nominación podría significar un cambio en la política de criptomonedas del Departamento de Justicia, debido a la postura favorable de Gaetz hacia los activos digitales. Además, Gaetz ha promovido la modernización del sistema tributario de Estados Unidos, presentando un proyecto de ley para permitir pagos de impuestos en Bitcoin. Su apoyo a las criptomonedas sugiere que, de ser confirmado, impulsará un enfoque regulatorio que fomente la innovación en este sector. El representante estatal de Pensilvania ha presentado un proyecto de ley para establecer una reserva estratégica de Bitcoin en el estado. La iniciativa permitiría al tesorero de Pensilvania asignar hasta el 10% de los fondos estatales, incluyendo el Fondo General y el Rainy Day Fund, en Bitcoin, con el objetivo de proteger estos activos contra la inflación y las fluctuaciones económicas. Justificó esta medida señalando el uso de Bitcoin como cobertura financiera, en línea con estrategias empleadas por firmas como BlackRock y Fidelity. La propuesta sigue un marco desarrollado por el Grupo de Defensa de Bitcoin, el Fondo de Acción Satoshi, y de aprobarse sería una de las primeras en su tipo en los Estados Unidos. Y ya para terminar vamos a estar revisando Ethereum. Ya comentábamos en vídeos anteriores cómo la dinámica había cambiado. Veíamos cómo Ethereum perdía este anterior soporte del VWAP semanal y veíamos cómo comenzaba a actuar como una resistencia. Tras ver este movimiento bajista y este rebote alcista,
observamos cómo vuelve a entrar presión vendedora sobre esta misma zona y otra vez vuelve a rechazar, continúa actuando como otra resistencia y a partir de aquí ya en el siguiente intento no es capaz siquiera de alcanzar el VWAP y continúa con este movimiento bajista, además rechazando durante este movimiento estos dos nodos clave que teníamos identificados. De primeras, lo que parece en el caso de Ethereum es que podría ir a intentar visitar bastante pronto el primer nivel de soporte que tenemos por delante, que volvería a ser el VWAP mensual, en este caso sobre los 2.960. Y la siguiente zona, que en este caso es una tendencia bajista que tenemos, estaría en torno a los 2.870. A partir de ahí, solo nos vuelve a quedar el soporte de la estructura del gráfico diario y estaría sobre los 2.780. Cuidado porque, como comentábamos en vídeos anteriores, considero que Ethereum no es una de las cripto que más fuerte esté ahora mismo. De hecho, la seguimos viendo más débil que otras como por ejemplo Solana. De hecho, en los mapas de liquidaciones de Ethereum, ayer comentábamos varias zonas con bastante liquidez y hoy ya se ha llevado parte de la liquidez que estábamos observando. Como veis, todo esto que había por aquí ya se lo han llevado y todo esto que teníamos por aquí también se lo han llevado. ¿Cuál es la siguiente zona con liquidez? Pues en este caso serían los 2.985. Es el siguiente nivel con mucha liquidez. Aunque como veis tenemos varias zonas operativas distribuidas hasta que alcanzamos esta otra zona de aquí que tiene incluso más liquidez que la que habíamos visto hasta ahora, que vendría a ser desde los 2.890 hasta los 2.870. Y en el caso de Ethereum vemos liquidez, yo diría que en ambos lados, aunque quizás un poco más cerca en zona de shorts, que estaría en torno a los 3.190 y luego en zona de longs tenemos en los 2.897 y en estos 2.845. Y bueno, aprovecho ahora que ya estamos terminando con el vídeo para preguntaros a ver qué os ha parecido este nuevo formato que os estoy trayendo al canal. Como veis en estos últimos vídeos voy probando diferentes cosas a ver qué es lo que más os gusta.